Hola, ¿qué tal a toda la gente ahí detrás de la pantalla que acompaña el canal? Estamos haciendo este especial de Halloween de 31 de octubre, donde la gente pues tiene ese goce, ese deseo de asustarse, de sentir miedo, ¿no? De conectarse con las energías y almas del más allá, para ver qué pasa en estas dinámicas de terror, ¿no? Entonces, para esta ocasión hemos preparado algo como especial y diferente, que es la película Hereditary, o también conocida como El legado del diablo. Es una película del año 2018 que tiene como director a Ari Aster, ¿no? Que nos va a contar el drama familiar, la afiliación, ¿no? Todo lo que tiene que vivir una familia al interior, sus integrantes, y cómo se va a ir como descomponiendo a medida que pasa la película y cómo interviene este espíritu, ¿no? Claro, este espíritu es tratado en la manera de la cultura clásica del diablo, un diablo que atemoriza y ha atemorizado por siempre a millones de almas y a millones de personas, pero no se está hablando de un demonio tal cual, un Lucifer que está en el centro del infierno, sino de otro, que es, digamos, una especie de subalterno. Entonces este subalterno Paimon viene desde las épocas mesopotámicas, hebreas, egipcias, caldeas, bueno, tanta cultura y tanta mitología milenaria alrededor de todos estos demonios y toda esta constelación de demonios que tanto la literatura comercial o no comercial, prostituible o no prostituible, han usado, como la Inquisición, como los curas, como el poder institucional y el Estado, las figuras míticas de un orden maligno que está encarnado en la figura de un ser astral o infernal que atemoriza. Es la figura bajo la que los estados, instituciones y la religión contemporánea y vieja pues han utilizado la figura de estos demonios para asustar, independientemente de si creemos, no creemos, nos asuste o no creemos, no nos asuste, lo tomamos desde la literatura, ¿no? O desde la poesía, o desde el arte, o desde el cine, desde la ciencia, no desde su figura, o también se puede hablar desde su figura mítica o su figura sobrenatural, el tal cual patas que existe ahí, y entonces amenaza con asustar. Entonces, bueno. Continuando con la historia, pues tenemos este drama de la familia Graham, ¿no? La historia comienza con la muerte de la madre, de la abuela, perdón, que es una abuela como matriarca que se llama Lake, y vemos que empieza a girar todo alrededor de este fallecimiento, ¿no? La madre ha muerto, entonces hay esta escena del velorio, de cómo la están velando, y de ahí ya nos vamos enterando de cosas, ¿no? De que la hija, que es interpretada por Toni Collette, Annie, no tiene una muy buena relación con su madre, ¿no? Como que chocan, se pelean, entonces ella, por haber convivido con ese vínculo como desfragmentado, o como ese vínculo algo negativo, sufre mayormente la pérdida que los otros familiares, ¿no? Y sería chévere como empezar a hablar de la pérdida, de cuando nos fallece un ser querido, cuando ya no lo tenemos en esta instancia o en este plano terrenal, empiezan a salir muchas cosas en el psiquismo de las personas. Por ejemplo, en la protagonista, ella empieza como a asistir a unos grupos de terapia, ¿no? Para tratar esta pérdida, para reivindicarse con el pasado, más sin embargo ella como que todavía no logra perdonar a su madre, porque tienen como un asunto familiar, ¿no? Cuando nació el primer hijo, que se llama Peter, que es el mayor, entonces ella como que quería poseerlo, la abuela, quería tener como ser la figura de autoridad y que se lo dieran completamente a ella, entonces, cosa a lo que los padres, como Annie y este padre un poco ausente, o muy ausente, que es Steve, pues no concedieron y dijeron que no, que Peter lo iban a criar ellos como padres. Entonces hubo este choque por la potestad del niño cuando él era niño. Entonces ya aparece su segunda hija, que es Charlie, y que por lo que podemos ver como que la abuela tiene una conexión más íntima con Charlie, con ella no se la lleva mal como con el resto de la familia. Es una matriarca, ¿no? De por sí, que para parecer como que podríamos describir de esta abuela matriarcal, ¿no? Claro, es la típica, digamos, bruja que asiste a estos ritos colectivos, a estos cultos paganos o metapaganos, que son tanto de la clase alta como de la clase baja, o ritos ocultos en tanto a la figura de algún demiurgo maligno o creador, de alguna entidad sobrenatural para llegar a obtener algún tipo de beneficio. En este caso son unas brujas como unas aristócratas o como una especie de masónicas,
que le hacen culto a este demonio para tener, al final de la película lo aclaran, para ostentar ese nivel de vida y esas familias de bien, digamos. Y se hace alusión, digamos, a figuras míticas o dibujos como el oro y la cabeza de algún macho cabrío sobre la figura de algún buey o algo. Pues esta es la figura de Paimon, que esa es la figura de que este ser les va a dar, digamos, algún poder. En este caso lo que quieren es obtener el conocimiento de estas ciencias ocultas, tanto sea la nigromancia, la magia negra, el ocultismo, todo este tipo de aspectos o concepciones de la magia o del cabalismo negro, que ellas quieren poder y riqueza, estas brujas, y entonces es lo que pasa con esta bruja, que quieren, por medio de la figura, por medio de este demonio, sacrificar a su familia, siendo una madre, pues una madre matriarca, Sí. pésima madre, sino que por el fin de el fin justifica los medios, y entonces le entrega. Sí, es como que ella no se preocupa de tener una familia, sino que lo que quiere es dejar el legado diabólico en su familia, ¿no? O sea, ella ya hace más parte de la secta que de su propia familia, ¿no? Claro. Se desvincula de su familia, no le importa nada, el bienestar de ninguno de ellos. Vemos que era algo turbia, digamos, esta abuela, y que tuvo una relación tal vez hasta demoníaca, hasta con la hija, no tanto de demoníaca de apariciones y esto, sino que ha de haber sido una mala madre y ha de haber sido muy déspota, ruin, ¿no? Tantas malignidades que pudo haber tenido con esta hija, y a la cual, digamos, le perturbó, digamos, mentalmente, o sirvió para que ella, en el transcurso de la película, vemos que en ese duelo de la madre y en ese proceso hay muchos lapsus o hay muchas apariciones que pueden ser tanto fobias mentales, anemias mentales o traumas, o ya puede ser ya el pacto, ya de verdad que esta señora ya reinaba pues por el mundo, claro, más sobrenatural. Ahí que hablas del duelo, sería chévere retomar el libro de Totem y Tabú de Sigmund Freud, que nos dice, nosotros, por ejemplo, cuando generalmente tenemos la pérdida de alguien a quien le hemos direccionado gran parte de nuestra libido, de nuestra energía, una persona de la que hemos estado pendientes o hemos generado un vínculo estable o afectivo, entonces se supone que el duelo va a ser más fuerte, no va a ser lo mismo perder, por decir, a alguien, o así sea familiar, alguien que no llevamos una buena relación, o por el contrario sentíamos odio. Pero ya viene a jugar un papel simbólico el lugar de la madre, ¿no? O el lugar de esta abuela, el lugar de Lake para la protagonista, que es Annie, ¿no? Entonces vemos que hay como en las pérdidas siempre hay este sentimiento de como que hay algo que no se le pudo decir a la persona que ha partido. Entonces ahí es que viene la culpa, las deudas pendientes, como que yo debí ser mejor hija. Viene este confrontamiento de afectos ambiguos y ambivalentes, ¿no? Por eso Freud lo dice, que el tótem es una reivindicación de esos fantasmas del pasado que se transmiten a través de los entes intergeneracionales, es decir, que pensamos que le concedemos un valor más allá, ¿no?, de este plano a algunos totemismos, a algunos animales, algunas figuras incluso de santidad, ¿no? Entonces creemos que tienen el poder. ¿Por qué? Porque hemos instalado en esas figuras, en esos símbolos, hemos instalado alguna fuerza, ¿no? Alguna fuerza que viene del más allá. Entonces Freud va a explicar que esta fuerza proviene de nuestro inconsciente, de algunas fantasías que hemos instalado en estas figuras. Por ejemplo, dice que Jung, que era otro psicólogo, fue el primero en creer que los tótems, los animales totémicos, eran como unas representaciones del diablo o de algún fantasma, de algún energúmeno, algún espíritu. Entonces Jung quiso darle una explicación científica y algo psicológica, diciendo que las personas daban esa significación, ese significado a estos entes porque creían pues que realmente eran del diablo, representaciones encarnadas por el diablo, ¿no? Posesos, que se conoce coloquialmente. Pero Freud llega más allá y dice que no son solo representaciones del diablo, son representaciones del espíritu que antes habitaba en la tierra y que se ha transformado a causa del diablo. ¿Sí me hago entender? Es como una desfiguración de lo que era la persona antes. Por decir, algún familiar tuyo se te muere y viene
y viene a revivir en estas apariciones o en alguna figura totémica, no es que sea solo el diablo para ellos, ¿no? Pues la explicación para ellos, poco pues académica y te tocaría debatirla, pero es lo que dicen, ¿no? Como que no es como tal el diablo, la figura, sino que es la carga de esa huella, de ese residuo que dejó el alma de la persona que partió, pero en combinación con el diablo. El diablo es como el puente que ayuda a transformarla. En cambio, la película vemos que es completamente lo contrario, o sea que la figura representativa no es solo de la, bueno, en el caso de la madre, es que hay que ver las pérdidas de todos, ¿no? En el caso de la madre sí es el fantasma de la madre, ¿no? Porque todavía no sabe como que es la reina de esta secta. En cambio, cuando ya quieren meter al espíritu como tal, ya es completamente el espíritu. O sea, son dos discusiones diferentes. Ahí en esa parte es chévere, interesante, como hablar de las pérdidas, ¿no? De la pérdida de la hija también, ¿no? Claro. Esa escena impactante cuando... Es que esta película se vuelca pues en dos realidades, y al igual que el cine de terror, que puede llegar a ser muy ambiguo, que puede mostrarnos dos puntos de vista o dos realidades alternas. La una en este caso puede ser vista desde el punto de vista psicoanémico y de la sangre, pues desde los lazos y genealogías familiares, Claro. y desde la mente de la persona y del alma, la psique como tal, que está sufriendo en el vértigo en todo el tiempo de la película. Y la otra ya es en el plano desdoblado, ya en el plano de que ya entonces este mundo astral y este mundo paranormal existe, ya se manifiesta como tal, por medio de la magia y tal. Entonces, ese es el principal sentido, ¿no? parece, pero el director al parecer nos da a entender, como otras buenas películas, que se puede jugar con ese mundo ambiguo y se puede llegar a creer que la melancolía de esta mujer, a causa de no haber superado el duelo o esos lazos familiares, de no haberlos cerrado ese círculo con la madre, llegó a un momento de disolución mental, en donde ya ni siquiera quería tener un hijo, porque él en una escena le llega a decir al hijo que no lo quiso tener, que no lo quiso, que lo hubiera abortado, Claro, o algo así. no fue planeado. Pero entonces ese es el lado abortar, emocional, ese es el lado emocional, y la otra es la carga energética real, que va más allá de la fantasmagoría y de todo esto, y de todo ese plano sideral, astral o numénico, que es el mundo fantasmagorial y de los dioses, que se manifiesta por medio de manifestaciones que van más allá de la mente y de todos estos espectros, digamos, que la literatura, el cine, la vida real, la fantasía se puede manifestar, digamos, en muchas cosas. La realidad total de la vida y del universo no la conocemos como para andar desmintiendo, digamos, estos mitos, o como para andar científicamente corroborando estas cuestiones, desvalorizar, digamos, ni desvalorizar, ni como una especie de agnosticismo mediante este tipo de pensamientos colectivos que la humanidad a lo largo de milenios han tenido, como para que venga una racionalidad empírica, científica o instrumental a desprestigiarla y viceversa. O sea, no queremos caer, digamos, en algún absolutismo, pero escuchar todas las posturas. Pero de todas maneras sí es muy lúcida la parte mental y la parte del individuo como tal, y de la sangre, de las venas. En esa parte que mencionas de que le dijo que quería abortarlo, es como que se le sale, ¿no? Ella se le acerca a la cama y le dice, vos no estabas planeado ni deseado. Ahí es interesante porque es como diciéndole, vos naciste no desde mi deseo, y eso viene, también lo dice Freud, cuando pone de metáfora la Biblia, que los hijos sí deben ser deseados la mayoría de veces, porque si no van a estar marcados por el lenguaje de esa no adquisición y esa no introducción cultural. O sea, cuando un hijo es deseado es diferente cuando un hijo es no deseado, ¿sí me hago entender? Y eso lo da a entender ella, o sea, su hijo no fue deseado para ella. ¿Por qué? Porque era como un hijo deseado para la abuela, ¿sí? Porque para esos fines, pues, diabólicos, satánicos. En cambio, para ella, por eso viene toda esta carga de culpa familiar cuando muere la hija menor, que es Charlie, y es a echarse la culpa entre ellos mutuamente. La madre se la echa al hijo, pero el hijo le dice, no, si tú la mandaste a la fiesta, entonces él iba manejando. Son culpas, ¿no? que vienen a estallar o a salir a flote cuando pasa esta situación familiar. Sino que lo que quiero mencionar es que el hijo, desde el lugar simbólico, tiene que ser deseado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el hijo no nace solamente como acto de
de gestación y como acto de parto, ¿no? ¿Sí? Como acto físico o biológico, no, el hijo nace desde que se lo planea. Por ejemplo, si has visto a los padres o parejas que no tienen hijos diciendo, cuando nos casemos vamos a tener un hijo que se va a llamar tal, Juanito. No dice qué, es porque ya se le está dando como un valor simbólico a la palabra. Por eso la Biblia dice el verbo se hizo carne, o sea, primero parte del verbo y después se hace carne. Entonces para ella no quería tenerlo, y cuando es un hijo rechazado muchas veces pasan estas patologías de autismo, esquizofrenia, porque viene desde el orden del deseo, de que un niño no fue deseado al nacer. Sin embargo, pues en el adolescente, el joven, no vemos que tenga muchas dificultades, ¿no? Por no haber sido deseado, porque ahí viene el lugar del padre, porque tal vez el padre sí lo deseaba. Pues si los dos padres no lo deseaban, sería duro, incluso no hubiera nacido. El mismo hecho lo confirmaría un aborto. Sin embargo, pues vemos que ya este legado trasciende ese discurso y va más allá. Va como desde un discurso de secta, ¿no? De sectismo, de la figura del diablo, que es esa figura también que se le da a lo perverso y a lo malo, pero también creo que hay otras direcciones que tiene el símbolo, ¿no? del diablo, claro. ¿No? Como decías, que ellas lo usan. No es que vamos a alabar al diablo, ¿no? Es algo que no cae en nuestras mentes, porque cada uno pues cree en lo que quiera, sino que la película sí hace un culto, porque decías que el director incluso dice que triunfó la película, tiene un final positivo, porque el sentido de la película como tal no era que la familia saliera libre o intacta de todo eso. Que Paimon floreciera, el demonio Paimon floreciera. Ajá. O sea, eso es la película es sectista, o sea, es bien de los magios y de estas sectas que se congregan a una entidad superior para pedirle, qué sé yo, dinero, fines, poder. Entonces vemos que hay ese valor, que es el mismo valor, pero es la antítesis de la religión, ¿no? Si te das cuenta, o sea, la religión también también hace estos rezos, estos homenajes, sino que culturalmente la religión tiene alabado, idealizado a las figuras que son Jesús. En cambio, el otro lado, que es lo opuesto, que es el infierno, tienen alabado a los bienes banales y carnales, que son el dinero, el poder. Sin embargo, la película, pues, obviamente que habla de unos rituales que son perversos y antihumanos, que nadie debería hacerlo, que es los sacrificios que sí se practican, ¿no? Que sí se practican, y eso, pues, no se discute, ¿no? Porque eso es lo maquiavélico y lo perverso, ¿no? De querer ofrecerle las almas al diablo, y es lo que está dentro del imaginario de quienes hacen el ritual, pero en sí es lo mismo, pero de un modo, como te digo yo, un modo pues, un modo asesino, un modo que no debería ser, ¿no? Claro, por entregar, por poder, por riqueza, tal cual como ahora pasa metamorfoseándose con el dinero. Al dinero, digamos, las almas colectivas y contemporáneas le entregan toda su fuerza, digamos, todo ese líbido, todo ese maná ancestral, para llegar a obtener todo lo que los mitos contemporáneos modernos, estamos hablando en este caso de la modernidad tal cual, desde hace 500 años o desde hace unos 1000 años por ahí, en donde el dinero ha tenido entonces en estas figuras demoníacas, diablos hay muchos, como rubíes hay escondidos en el mar o digamos en el desierto por allá. Pero entonces esta manera de asegurar o de hacer ver es como al demonio como tal manifestándose en alguna especie de Moloch. Moloch era un dios que sacrificaba a sus víctimas en los volcanes y los metía, digamos, en esas minas de oro, todo con tener el poder total y tal cual, digamos, que los hombres contemporáneos sacrifican, digamos, a sus hijos o a su propia vida por Moloch, por este dios, el dios dinero, digamos. Entonces a Paimon no se lo puede enlazar, digamos, con Moloch, pero también se lo podría enlazar subliminalmente o de ladito, porque de alguna manera lo que quieren estas brujas que es poder y seguir viviendo, digamos, con esas familias aristocráticas de una Norteamérica del siglo XX, porque esto se está hablando, ya del siglo XXI ya. La película como tal ya se posa desde 2018 como tal y en la contemporaneidad como tal. O sea, esas son interpretaciones que se le pueden hacer, claro, y se pueden metamorfosear, pero entrando auscultando muy adentro, ¿no? Pero entonces vemos que sí se le entrega, digamos, un cierto poder a esta entidad. Y ahora la cuestión de lo demoníaco y de lo infernal, hay que ver cómo fue trastornada o tergiversada, digamos, en la Edad Media, o digamos cómo la iglesia, como
entidad religiosa formadora de una conciencia civil y moral, también influyó mucho, digamos, en la concepción de los demonios o en la concepción de cómo esta figura le ha servido, digamos, para obtener o hacer sus tretas o sus jugarretas de poder o sus juegos económicos o sus juegos, digamos, pervertidos. Porque hay, digamos, incluso sectas, digamos, o grupos de eremitas del desierto muy antiguos que se daban cuenta, digamos, que esta iglesia, y no es que somos satánicos, ¿no? Ni es que somos tampoco creyentes, ni defensores tampoco, o sea, de la iglesia. es como una literatura se la toma, ¿no? Sí, igual que la Biblia. Pero hay tantas teorías que nos hablan de, por ejemplo, del poder de la iglesia o de este Dios tan poderoso y tan castigador que le hizo trampa al diablo, que este Dios pues es el que reina en las vastas zonas del universo, oriente, occidente, sur, todos los puntos cardinales y la rosa de todos los vientos de todo, y que le hace la trampa al diablo concediéndole sus propios vicios y sus propios pecados, encarnándoselos a él. Entonces digamos que es como una especie de Dios Taur, como una especie de tramposo. Entonces este Dios vienen a referirse ciertos eremitas gnósticos que era el verdadero diablo, digamos, o que Dios en realidad se subvierte y que diablo no es... Hay tantas interpretaciones, yo que como rubíes hay, pero no estamos aquí defendiendo ni al satanismo, ni al catolicismo, ni a la religión, ni a Jesús, simplemente son condenándolo, mentalidades, ni nada. Pero hay muchas maneras de interpretar y la película se presta para mucha interpretación. Por eso, perdón, hay que te interrumpa, no está muy dispersa o muy alejada la visión de lo que hace en cuanto al sacrificio las sectas de estos satánicos con lo que se plantea en la Biblia en el libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, que es el padre, ¿no? Uno de los primeros padres fundadores de esta civilización, le propone su Dios, ¿no? Que es Yahvé, hacer un sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? A su propio hijo. Y él era ya una persona mayor, o sea, era una persona que nunca había podido tener un hijo, era, ¿no? Abraham. Entonces le dan este hijo y es como lo único que yo tengo, pero me lo vas a hacer sacrificar, o sea, que era un Dios perverso. Sin embargo, que lo está poniendo a prueba, ¿no? Todos sabemos en lo que se narra que al final Dios se arrepintió, pero igual es una intención de sacrificio, que no está tan diferente cuando el diablo pide estos sacrificios a cambio de poder. Y es que en esos tiempos, digamos, en los primeros padres de la iglesia, que ni siquiera había un cristianismo formal y ortodoxo como tal, no había pasado ni siquiera el Imperio Romano, no había nacido ni siquiera Jesús, sino que eran estas no sectas, sino que eran estos caminantes del desierto, que eran pastores y que tenían esa deidad que era como un tetragramanón, que era como, fueron los primeros en hacer estos pueblos, digamos, rabínicos, caldeos, fenicios, pero sobre todo los que están en la tierra de Judea, donde Dios, estos pueblos de la antigua Judea fueron los primeros en transformar, digamos, en asesinar a todo este panteón, este mosaico universal de dioses y politeísmos, en poner la figura universal de la unidad, del uno, o pasar de, como digamos, es un espíritu invisible que es nuestro Dios que rige. Fueron los primeros en ya, digamos, desacralizar la tenían naturaleza varios dioses antes, ¿no? y consagrar la fe, la apostasía de la fe, darle a la fe un carácter universal y que iba a ser tan explayado por el universo como tal, y esto fue, o sea, toda una de las aventuras más interesantes y más desgraciadas, pues, digamos, de la humanidad, el paso, digamos, del politeísmo al monoteísmo, Dios Padre, que fue porque si nos ponemos a ver en la historia como tal y la sangre que se ha derramado alrededor de los monoteísmos nacidos de la religión de los 3 libros, son las religiones que más han sacrificado almas, consciente o inconscientemente, así, para imponer, digamos, su verdad. Y también con todas las grandezas, digamos, que ha tenido, digamos, la religión de la unidad y de toda esta trascendentalidad. Entonces se debería conversar, digamos, los politeísmos con los monoteísmos, tener una dualidad más abrazadora como tal. Ahí lo que dices es chévere porque dices como que pasa ya del politeísmo al monoteísmo, es como de varios dioses, o sea, cada dios representaba el dios del amor, el dios del vino, el dios del sexo, el dios de la agricultura. Entonces ya como eran los griegos, los egipcios antes, se pasa a un dios, al patriarcal, ¿no? Desde ahí creo que
se insta el discurso patriarcal, ¿no? De las civilizaciones. ¿Por qué? Porque es como una proyección siempre del inconsciente, más que todo, del consciente, de tener una figura autoridad, ¿no? Porque Dios es la figura omnipotente, que nunca se equivoca, que siempre está pendiente y cuida de ti. En la Biblia es ese Dios, ¿no? Pero a la vez es el Dios castigador, ¿no? O sea, es todo, o sea, es la, como dices vos, se llega a trasladar todos los las funciones de los dioses a un solo Dios, ¿no? Y ya no es solo el Dios de amor o Dios de paz, sino que es el Dios castigador, Dios castrador, o el Dios que, sí, un Dios egocéntrico. Entonces por eso es lo que dices, es interesante, porque es como una transformación, ¿no? De tanta, incluso los indígenas también tenían varias, el sol de los pastos, el sol de varios dioses, ¿no? O sea, aquí en esta tierra tan rica, en estas montañas que hay por aquí detrás, de tantos dioses, pero nos estamos desligando, digamos, sobre todo porque Occidente siempre ha sido dual. Para Occidente siempre tiene que existir o lo uno o lo otro, o claro, el cielo o el infierno, o lo malo, mientras que, digamos, en los cultos agrocéntricos de la antigüedad, digamos, había una complementariedad, y eso va desde Egipto hasta el mundo andino de aquí, de los pastos, hasta, mejor dicho, los incas, los mayas, Mesopotamia, el mundo de la náhuatl, hasta los japoneses. Pero es esa lucha, digamos, que la humanidad se ha contrastado mediante la unidad y la dualidad. Y es esa lucha de sí, es como si los dioses todavía siguieran batallándose, porque aquí en esta tierra habían dos dioses que eran, digamos, dos perdices que representaban el bien y el mal. Y esas dos perdices, cuando se enfrentaron, se convirtieron en dos mujeres. Ese es el mito de aquí, de la Cocha y con los de Sibundoy. El hecho es que el nudo de los pastos tenía una dualidad, que no era una dualidad que se enfrentaba, como decir el ejército de las tinieblas con los arcángeles y querubines de Dios, sino que era como decir que todo se iba a pelear, como en esa dialéctica, en esa dualidad, y se iba a trastornar el mundo y se iba a regresar a una especie de caos, a un mundo primigenio de caos, pero para regresar otra vez a un mundo, digamos, trastornado, pero a la vez como un cosmos. Y ese es el mito de Huangas. Bueno, no recuerdo muy bien, y es que esta tierra es muy rica, digamos, en todos estos mitos, y que hay mucho sincretismo con los mitos tanto católicos como paganos, de allá, del oriente y de occidente. Sí, que es lo que decía, que tomar esto como literatura, ¿no? Y como parte de la mitología, pues estos demonios, porque son una creencia, ¿no? Estos cultos son una creencia, así como cualquiera cree en algo, son una creencia perversa, sádica, por los sacrificios que se hacen, que es pues condenable y detestable, porque ya saben llegar a usar niños, ¿no? Porque conceden la figura del niño como el alma pura, y es la que Satán quiere, ¿sí? Que quiere comer, que quiere alimentarse de eso. Y las brujas, ¿no? Ya ese imaginario de que las brujas son jóvenes y tienen tantos años porque están bebiendo sangre de niños constantemente, y así creamos, los hay, ¿no? Como los casos de Argentina que decías. Bueno, sí. Bueno, entonces quería pasar ya, después de la crítica a las sectas y religiones, como ya la narrativa de la película, cuando al final pasa todo. O bueno, hablar de los personajes, ¿no? De esta medium, que también es como una bruja que descubrimos que es cómplice de la secta y como que engañó a la madre, que era Annie, que la engañó diciéndole que, y jugando con la ilusión de ella, ¿no? De que podemos contactar a tu hija por medio del espiritismo para que vuelvas a entrar en contacto con ella, en interacción. Y es lo que pasa cuando una persona ha perdido algo, ¿no? A alguien. Una pérdida, está buscando un refugio, una calma, una paz en alguien que le dé, un sujeto de supuesto saber, o alguien que tenga autoridad. Por eso las personas, ella misma acude a grupos de ayuda, acude a esta espiritista, cuando pues está bien, si se la aconseja bien y se le sabe llevar, ¿no? Pero hay personas pues que no saben que las pérdidas son un proceso sistemático que pues de la condición humana, que pues es un proceso fatal, ¿no? Hablar de que alguien te falta es como que se ha perdido una parte de ti, ¿no? Más cuando es una hija, ¿no? Y cuando la condición normal dice que los padres deben morir antes que los hijos, entonces es como esas dos dualidades de la protagonista, porque se le muere la madre y al instante se le muere la hija, o sea, las dos lados importantes que la sostienen, la dejan pues un poco endeble, y por eso pues su psiquismo se ve afectado, tan afectado que ella pues lo único que le importa ya es
aparte de la culpa ya, porque hay un momento chévere en la película en que ella como que solo le echa la culpa al hijo, ¿no? Como que diciéndole, se dicen las verdades en la cara, en el comedor, esta escena tan bien planeada, pero a partir de ahí como que ya empieza a prestarle más atención al hijo y se da cuenta qué es lo que queda por disfrutar. Eso pasa en las pérdidas, que nosotros seguimos como entregándole el líbido a las remembranzas, al pasado de lo que se vivió. Y está bien, ¿no? Porque no se va a superar a una persona. Claro. Y es que de hecho nunca se la supera, ¿no? O sea, lo que se supera es el dolor, pero la persona nunca se deja de estar el recuerdo ahí presente. Y es chévere porque hay un autor que se llama Nacio, que es argentino, psicoanalista, en el que nos dice que las pérdidas no necesariamente tienen que llenarse con otro objeto, es decir, que ella no quería, o sea, no tienen que llenarse con otro objeto ni sustituirse instantánea y momentáneamente, sino que tienen que pasar por un duelo en el tiempo, ¿sí? Si me hago entender, por eso ella tuvo que pasar por ese duelo de negación, de odio, de hostilidad, por eso ella se la pasaba en el carro donde la chica no tenía la cabeza, la niña, porque está viviendo su duelo. Y hay muchos psicólogos, los mismos, personas que te aconsejan y te dicen ya, olvídate de tu hija, o sea, o del familiar que haya fallecido, ya ha pasado mucho tiempo, pero es porque cada duelo es individual, es subjetivo, o sea, no va a la par al igual que otro, no es algo general. Claro, eso es verdad. Y esta Annie, pues también era una artista minimalista que tenía unas decoraciones en miniatura, en donde, digamos, muchos aspectos, catarsis, ¿no? muchos aspectos de su vida, tanto benéficos como malignos, los replanteaba o los recreaba, digamos, aquí. Entonces entraba en ese mundo sacral del arte que puede llegar a transportarnos, a elevarnos o a ponernos a levitar, para bien o para mal, para escapar o para exorcizar, digamos, todas estas penas, porque hay una escena o hay una muestra en donde hace la escena que la hija está muerta y que está decapitada en el poste, sí. Porque es obvio que Paimon, pues aquí hay mucho spoiler ya, que Paimon la hizo arrollar al hermano mientras la hijita se estaba asfixiando, y entonces se estrellan contra un poste y entonces le decapitan la cabeza para que Paimon tenga pues la forma de una cara de mujer con el cuerpo de un hombre. Bueno, pero esto al final se deduce. Pero al final ella, esa escena como tal, esa escena bien, ¿no?, bien bizarra, la vuelve y la hace así, tal cual, en este minimalismo de arte que tiene, y que lo hace, y que el esposo le pregunta que por qué hace eso. Claro, el esposo la juzga. Que es para encontrarse, digamos, con esa realidad, digamos, y vivir, digamos, en ese mundo. Claro, entonces... En ese dolor, pero pues para bien y para mal sirve a la final. No, es más para bien, sino que la gente que no sabe, o sea, que no sabe, cree que es para mal. Por eso el esposo se sorprende y le dice... perversa, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Entonces, pero no, es una forma de recrear, porque si nosotros no sacamos, no exteriorizamos o simbolizamos el dolor pues te va a quebrantar, a matar, te va a deprimir, y esto es una forma, pues ella tiene la ventaja de que es artista. Entonces los artistas, por medio del canto, escritura, no todos son artistas, se les facilita cómo superar este dolor, ¿no? Y ahí también hay una rememoración a esta entidad Paimon, que Paimon, digamos, era, digamos, como una especie de nigromante o como una especie de sabio. Bueno, para bien o para mal, aquí no estamos haciéndole homenaje a nadie, ni énfasis a nadie, sino que era como una especie de 31 de octubre. Sabio de las artes oscuras de todo el universo, y que la gente que lo invocaba, o la gente que estaba ansiosa por este poder oculto, o por este poder, digamos, de la... conocimiento, ¿no? Por estos conocimientos que se llaman el sendero de la mano oscura, de la serpiente oscura, bueno, algo así, que son todas estas teosofías, todos estos, digamos, luciferianismos, filosofianismos, nigromancias, cabalismo, todo este conocimiento oculto, todo este conocimiento oculto que él lo daba, y que él tenía un rostro muy bello, decían, y que tenía una cara casi de mujer, y que andaba siempre con un buey, y que andaba siempre con música, y que era una especie de artista diletante que andaba por los desiertos. Entonces a este demonio lo invocaban, digamos, todos estos cultos paganos, y que ahora pues se transforma pues la historia, y los días se van contando y las vidas se van cambiando, hasta de los dioses, ¿no?, y de los demonios, porque ahora, digamos, lo humanizan al demonio. Claro, y de todas maneras un pues cuerpo. Pero no, o sea, es una especie de deidad, o una especie de un pilar del infierno, que es uno de los diablos o de los
subordinados, digamos, a Lucifer, a Rael, a Astaret, a todo este poco de locos, que es uno de los más fuertes pilares, que digamos que es el octavo pilar del infierno y que tiene pues todo ese poder de al que lo invoca, tiene que hacer un sacrificio y le puede pedir todas estas saberes ocultos y también toda esta riqueza. No Claro, sé si es entonces, espiritual, material o mental, pero bueno, todo esto. de todo, ¿no? O sea, no solo banal, entonces... Pero igual es que este cine también estamos parados en Occidente, entonces también hay un punto de vista cristiano ahí en el inconsciente colectivo y que de todas maneras ya hay un tópico ahí del demonio y de lo maligno y de todo ya está instalado, digamos, en la psique humana colectiva, sí, inconsciente. Por eso te iba a decir que cuando ya la figura de este demonio es la cabeza de la niña, es como también contradiciendo, ¿no? Porque es una figura de mujer, pero tiene que instalarse en el cuerpo de un hombre, ¿no? Eso era como el aforismo, la regla, ¿no? Entonces vemos que hay algo de patriarcal y matriarcal a la vez, ¿no? O sea, de feminidad y masculinidad, ¿no? Para no dividirse sectariamente tanto, sino que yo lo que digo es que tan es el afán o sea, la película trasciende al discurso de la telequinesis, ¿no? De que los demonios se aparecen y son capaces de poseer a los cuerpos humanos y moverlos. Entonces ya trasciende ese discurso, entonces es dándole como una cabida, una instancia más potente a estas entidades, ¿no? O sea, que es el afán de humanizar al demonio que llegue a ocupar el recipiente de carne que es el cuerpo de este adolescente. Entonces esa es la condición, volverte el rey, ¿no? Volverte... pues como te digo, el que manda, o es el mismo discurso del anticristo, que es un hijo del diablo, pero en forma humana. Eso, entonces es lo mismo, ¿no? Pero ya llevado desde el plano de los rituales y el simbolismo pues mágico y abstracto que tiene la película. Sin embargo, es una manera también de decir que el humano es egocéntrico, porque incluso cuando escribe de los dioses, la mitología, ¿no? De todos estos titanes, vemos que los dioses son casi humanos, ¿no? Cuando escriben en la Ilíada, bueno, todas estas culturas que hablan de los dioses, nos habla que los dioses tienen una debilidad y que se vuelven humanos, pero que son como inmortales, ¿no? Que siempre están ahí. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y hay cierta manera de querer pues siempre los humanos querer trasladarse a un plano de creerse más que la deidad, incluso porque las deidades como que no son inmortales, ¿no? Viven para siempre la mayoría, ¿no? Pero el humano tiene su fin, es finito, ¿no? O sea, algún día va a morir, ¿no? Es terminal. Entonces vemos que hay este duelo, ¿no? Entre estos demonios siguen viviendo, siguen trasladándose de un cuerpo a otro, entonces es como que ese querer mantener las creencias vivas, ¿no? Pero en realidad también es un ritual, ¿no? Imaginario, ¿no? Es un ritual. Por ahí Freud lo nombró muy bien, por eso nacen las religiones. En el libro Malestar a la cultura y el tabú nacen de la necesidad de trascender el plano del existencialismo, ¿no? De creer que hay un más allá, de que el sentido no es netamente humano ni físico, sino que metafísico y metapsicológico. Eso pues se puede explicar también esas cosas, ¿no? De la película. Claro, buena esa interpretación, porque a la final pues la humanidad se seguirá debatiendo en si hay vida más allá de la muerte, si existe el alma, o si ya cuando muramos ya nos depuramos en el caos y en el principio infinito, o si ya se acabó toda la película, o si la reencarnación dijo la verdad, o si el cielo de la salvación mintió, o si tantas mitologías como las del Samsara en la India nos dicen que vamos a seguir reencarnándonos para lograr llegar hasta un punto en el que ya nos volvamos Buda. Todas estas temáticas vamos a seguirlas hasta que el humano y la roca sea roca y hasta el mundo que reencarnemos 10 veces. No sabemos, pero pues vamos a seguir, digamos, y de que sí hay miedos y de que sí hay falencias hacia la muerte y hacia el trascender, y que a través de eso se crean dioses y todo esto no sea de pronto más que una fantasmal mundo que creemos para alegrarnos y contentarnos en este mundo pues triste y vacío, y fuimos arrojados a la existencia sin ningún propósito, con mucho vamos a seguir, o sea, sí, es que eso la ruleta rusa. Es que eso que dices también o sea, Freud lo trata muy bien, ¿no? No solo Freud, muchos antropólogos
o sea, las tribus primitivas de antes, él habla de unas tribus de Australia. Por ejemplo, no hay una tribu en especial que, bueno, la mayoría de tribus y hasta hoy en día tenemos al incesto, por decirlo de alguna manera, tener relaciones entre familiares como algo prohibido, ¿no? Como la prohibición. Pero entonces Freud dice, no va a haber prohibición si no hay un deseo previo. O sea, nosotros estamos deseando tener relaciones con algún familiar inconscientemente porque tenemos ese goce, ese lado sexual que nos atrae de esa persona. Si no, no metiéramos la prohibición. O sea, la prohibición nace porque hay un deseo inconsciente, ¿sí? Por eso se prohíbe. Si no, al criminal no se le prohibiera tanto. Es porque el criminal tiene ese deseo de atentar, ¿no? Bueno, entonces dice que hay estos tabús y estas entre pues cuando entre familiares hay el incesto, pero también nos va a decir que, por ejemplo, en esta tribu de Australia, las mujeres juegan un rol más importante que los hombres, porque ellas son como las que dominan esta tribu. El hombre solo va a servir para procrear ahí, para dar su semen, su fruto, e instalarlo en el cuerpo, el ovario de la mujer, para que crezca un bebé que es una reencarnación de un ser que viene de hace muchos años antes. O sea, esta película viene como a mostrarnos algo que Freud planteaba hace años, o sea, y que las culturas lo demuestran, pues objetivamente. Esas culturas decían, por ejemplo, que las mujeres, hay un periodo de fertilidad que se meten al bosque para ser pues concebidas o embarazadas, procreadas, pero se supone que ellas lo hacen conscientemente, porque son como la misma visión de la madre, de la Virgen María. Ellas son las madres ¿sí? Son las madres, ellas deben estar ahí, en cuerpo y mente, en el acto sexual. Sin embargo, los hombres, en ese momento en que van al bosque, dice Freud, y que las tribus lo practican algunas, se despersonaliza y lo posee el espíritu, ¿no? El espíritu antiguo, y va a engendrar al hijo. Entonces el hombre entra en trance y ni se acuerda del acto sexual. O sea que la figura del hombre solo es usada para tener sexo, para dar generación, paso de generación a generación, y entonces ya el bebé que van a nacer va a ser un bebé engendrado por ese, digamos, fantasma o ese espíritu, ese ente antiguo, que no es un ente diabólico, sino que es un ancestro de ellos, si me hago entender. Es una misma energía del árbol genealógico de ellos, y lo que van a hacer es otro espíritu que ya viene a reencarnar de antes. O sea, es esta dinámica, ¿no? Que se va reencarnando. Eso es lo que creían las tribus antiguas y que Freud lo plantea muy bien. Sí, pues la película se presta, así mira, para todo este poco de interpretaciones y este poco de lecturas que son tan vibrantes y tan, digamos, sensibles a la sangre humana. Y entonces podemos ver que este Paimon, con esta cara de mujer, ¿quién quita si no es una evocación, digamos, a estos cultos o a estas culturas matriarcales, en donde no existía el poder, sino que estas culturas matriarcales donde la mujer no era la dueña, ama y señora y manda más, sino que era la que le daba la vida al espíritu de la comunidad como tal, y le daba la vida a la vida como tal, le seguía rezando y le seguía cantando a la vida como tal. Y ya con el paso, digamos, de este machismo de casi, ¿qué? Como 5.000 años que llevamos de machismo, pues no exageradamente, ¿no? Tampoco tirándole, digamos, al machismo ni nada, pero que sí es visible en las sociedades que pasaron de ser ya tan pastoriles, tan agrocéntricas, que estaban más ligadas, digamos, de verdad a la tierra, a ya estar fundamentadas por este pensamiento es que dual. La película lo narra bien con el papel del padre en la familia, porque vemos que es un papá bien ausente, bien descuidado, o sea, que no asimila su rol de padre, ¿no? Su función de autoridad, de ley, de estar ahí, porque si el padre hubiera hecho más cosas, o hubiera creído, hubiera tenido esa astucia de la madre de creer, de darse cuenta que algo está pasando, hubiera aportado más y hubiera incluso predecido, o sea, hubiera confrontado a esta secta, ¿sí? Hubiera pedido ayuda a un medium antisatánico, no sé, hubiera ido aunque sea donde Era pasivo, ¿no? donde un sacerdote. Entonces es como un padre que también está ausente, y es como diciendo la madre es la que toma el control, las riendas, ¿no? En esta familia, la madre y la abuela eran. Sí, las que llevan las riendas. Y sí, pues muy buena película para interpretar, digamos, un pedazo de la realidad que nos tocó vivir.
mundo hollywoodense artístico que se tentó a hacer una gran película y que va a quedar, digamos, en el alma colectiva. La llaman El Exorcista. Así los haters anti-Hollywood y mercantilización digan que no, que este es un tópico que se está usando otra vez. No, es de verdad. A estas películas, por más que se hagan desde este mundo de contemporáneo de masas y mercadeo, también tienen un discurso y también ahí hay sangre y órganos que están hablando. Había un debate que la película no genera miedo como tal, porque no es de esas que te van a asustar a cada momento, sino que te da suspenso, pero también terror psicológico a la vez, ¿no? Y es más fuerte que esas otras, porque es un discurso que te va a instalar y en las noches vas a tener pesadillas. O sea, es cuando el arte trasciende y te llega a los sueños, es porque ha transmitido su mensaje con mayor valor que algo más banal, algo más artesanal, ¿no? O sea, que o sea, como que crees que no se te ha metido, pero te mete miedo por días, por meses, o sea, ¿sí? Está buena la película, buena, es muy buena. Y bueno, ok, yo creo que eso es todo, ¿no? Buenísima. Este especial de Halloween, ya vienen más películas de especial. La Inquisición mintió.